couldn't make it when you were strong, couldn't say one last I love you. And I could have been there to come along before your short time was through. That to be inducted into the Pro Football Hall of Fame is the ultimate honor that a football player can receive. My dad enjoyed buying football helmets and painting them the colors of NFL teams. The helmet he chose to paint for his own son at that time was a Pittsburgh Steelers helmet. Thank you, Dad. On the day I retired from pro ball, I made this statement. There is not an owner or a team or a coaching staff or a people in a city that I would rather have played for in the entire world. How fortunate I was to have played for Art Rooney and his family. I was so fortunate to have played on some of the greatest teams of all time, and arguably the greatest defense ever assembled. And finally, how fortunate I was to play for the Pittsburgh Steelers fans. A proud and hard-working people that love their football and their players. If I could start my life all over again, I would be a professional football player, and you damn well better believe I'd be a Pittsburgh Steeler. Pues estos son los programas que en Cortina de Acero hacemos cuando estamos en off-season. Bueno, hacemos. Eso es un poco un eufemismo porque el que los hace es Raúl Cancio, que ha venido aquí a la sede de Cortina de Acero. Es un placer, como siempre, tenerle, gozar de su sabiduría, de lo que sabe de historia del Negro y Oro, de la franquicia de Pittsburgh, que es nuestra amada franquicia. Pero en este caso, y además yo creo que es un programa que a él le va a gustar especialmente porque él tiene especial devoción por este icono de los Steelers y de la NFL en general, del que va a hablar. Y sin más dilación, pues, Raúl, tú creo que tienes que hacer los honores de presentar de qué vas a hablar, todo eso. Muchas gracias, Wayne. Es como siempre un placer estar en esta casa. Me siento muy bien hallado y muy bienvenido por volver a retomar estos programas tan formidables y tan especiales y con los que nos divertimos tanto. Yo debería decir en primer lugar y antes de nada que como has comentado bien en la introducción, que estemos en el año 2023 y que han pasado casi 4 años desde el nacimiento de Cortina de Acero y que alguien como Jack Lambert no haya tenido un programa especial, yo creo que debemos antes de nada pedir disculpas a todos los acereros y cortines que nos escuchan porque es algo absolutamente imperdonable y creo que el primer responsable soy yo por haber demorado tanto un programa a alguien que es absolutamente nodal y estructural en la historia de la franquicia. Tanto en el comentario introductorio que has hecho como en el tuit que también has anticipado el programa, hablas de icono y yo creo que es que el término no puede ser más adecuado porque comentabas que Jack Lambert, aunque no lo decías, pero se identificaba por la grafía de nuestro gran Sergio. Jack Lambert es un icono de los Steelers, eso es absolutamente inapelable, es un icono de la NFL, pero es que yo creo que va más allá, o sea, es un icono del deporte, incluso podríamos dar un paso más. Es un icono social, son de ese tipo de personajes que trascienden a su actividad tradicional, en este caso el deporte, pero podríamos estar en cualquier otro ámbito, ya fuera el de la literatura, de la interpretación, o de alguna actividad profesional.
son personas que van más allá de lo que tradicionalmente se circunscriben a su actividad usual o tradicional. Son individuos que tienen un significado más allá de lo que hacen. Y este caso de Jack Lambert, por una serie de circunstancias que a lo largo de la charla podremos desentrañar, es una persona que ha dado ese paso, ¿no? Yo siempre digo que hay como 3 grandes elementos por los cuales a un personaje, a un deportista profesional, en este caso, porque estamos en el ámbito del fútbol profesional, podríamos catalogar como icono deportivo. Si es o no un modelo de conducta, si se le puede identificar con la franquicia que representa por razones de lealtad, por razones de vinculación familiar, por razones de vinculación territorial. Y luego también, en el caso de Lambert, que también desarrollaremos, yo creo que también con cierto detalle, por su naturaleza revolucionaria o disruptiva en la historia de la franquicia, por su especial singularidad a la hora de incorporarse al equipo, por la forma en que desarrolla una actividad. Creo que también en este caso concurren estos 3 factores que le hacen efectivamente ser un icono, insisto, no solo del equipo, no solo de la NFL, no solo del deporte, sino un referente a nivel social. Jack Lambert como personaje, en ocasiones creo que se ha comido a Jack Lambert la persona. Y hay algo que me gustaría subrayar, teniendo en cuenta la dificultad. Hay otros deportistas que por su manera de ser, por su expansividad, por su manera de relacionarse con los medios, pues tienen más fácil trascender de lo personal a lo público. Pero es que en el caso de Jack Lambert, esa trascendencia, si se me permite, es todavía más complicada porque es una persona, también lo veremos, acentuadamente cuidadosa a la hora de proteger su intimidad, a la hora de quitarse del medio, a la hora de mantener una privacidad en su vida personal, que parece mentira que siendo así tenga esta absoluta proyección. Esta es un poco la introducción que quería hacer de nuestro personaje. A lo largo de estos minutos vamos a hablar de lo que es su vida, de lo que es su desarrollo, su trayectoria profesional en el equipo, pero también hay un tercer elemento, y termino ya esta introducción con este tercer elemento a la hora de Jack Lambert, y es que me gustaría que también este programa sirviera para eliminar o eludir o despojar de algunos prejuicios y de algunas leyendas y de algunos lugares comunes que una figura tan prominente como Jack Lambert ha tenido. Entonces yo creo que también es ahora buen momento pues para una serie, como digo, de notas comunes que a lo largo de los años se han ido amontonando en torno a esta persona, pues buena ocasión para despejarla y para, yo creo que poner en su justa medida tanto su trayectoria profesional como personal. Absolutamente. Yo creo que tú además eres muy fanático de Jack Lambert. Supongo que tendrás el casco ahí cerca, ¿no? Desde luego. El mítico casco de Jack Lambert. Yo, imagínate que estoy sentado en el Primantis, en una banqueta, en la barra. Estoy comiendo el famoso Primantis Sandwich. Está sonando, pues, no que sé, Stitch de Renegade, el Renegade Stitch de fondo, o el Here We Go de Roger Woods. Y llevo un gorro de cowboy y una camiseta que dice I'm a fucking maniac. Y estoy aquí para disfrutar de todo lo que has anticipado que vas a contar. Y poco más, porque decías tú que sí, es verdad, hemos tardado mucho a hacer un programa de esta leyenda de la franquicia, pero es verdad que Jack Lambert yo creo que también impone un poco de respeto, ¿no? Quieres hacerlo y quieres hacerlo bien, porque al final estás hablando de algo que son palabras mayores, ¿no, Raúl? Aparte de todo. Pues sí, desde luego. Es que creo que en los programas de historia de Cortina de Acero que hemos dedicado pues al draft, hemos dedicado a Polamalu, hemos dedicado también a Noll, a la propia historia de la franquicia. El tema de Lambert, y lo hemos hablado también en nuestras ocasiones con Sergio, como has dicho, para mí es mi jugador fetiche. Yo lo he comentado 1000 veces y también en uno de los posts de Cortina de Acero, en aquellas preguntas que nos hacían por qué te hiciste de los Steelers,
yo siempre he subrayado que mi banderín de enganche con la franquicia, cuando yo no tenía ni idea de fútbol americano, era un vídeo donde el famoso episodio con Cliff Harris en el Super Bowl contra Dallas me llamó la atención. Elementos extradeportivos de Lambert como esa arrogancia y esa personalidad con apenas 23 años. Entonces, la aproximación a un jugador de esta categoría y sobre todo teniendo en cuenta que no es una persona, insisto, especialmente celosa de su intimidad, que nunca ha dado la nota como podían ser otros jugadores mucho más mediáticos, aproximarnos o acercarnos a contar la historia de Lambert me imponía respeto porque no quería que fuera, insisto, una juxtaposición de momentos estelares o de la caricaturización, de este jugador que durante los años él también siempre se ha quejado de que se le ha tratado con ciertos prejuicios porque tenía ya un estigma dada pues su singular fisonomía, su manera de desenvolverse sobre el terreno de juego. Entonces siempre quizá hemos tardado más tiempo porque me gustaría darle un tono vital a la vida de Jack Lambert, lógicamente vinculado a su trayectoria profesional con los Steelers, pero enraizado o entreverado con su aspecto más personal, porque es de esos jugadores en los que no se puede separar su vida, su entorno, su familia, su terruño, con luego lo que dio sobre el emparrillado. Desde ese punto de vista, y retomando lo que he comentado al inicio, yo creo que si analizamos estos tres factores para identificar a Jack Harold Lambert como un verdadero icono que va más allá del deporte, lo primero habría que decir si es o no un modelo de conducta. Un modelo de conducta que, insisto, no me gustaría tampoco que se estereotipara su conducta. Es decir, se puede ser un modelo de conducta de muchas maneras. Yo hace muchos años escribí un artículo para la zona roja del diario AS de la NFL, hablando de Joe Namath, el quarterback de los Jets y luego de los Rams, en el que me propuse escribir 4 folios de Namath sin hablar un solo minuto de fútbol, una sola línea de fútbol americano. Y lo conseguí en el sentido de que son personajes que fueron más allá de su significación deportiva. Este Namath, en un rol completamente diferenciado a lo que es la personalidad de Lambert. Namath vivía en Nueva York, era el rey de la noche, se pasaba mamado más días de la semana que entrenando, hacía constantemente anuncios publicitarios con las mujeres más bellas del Nueva York en los años 70, estaba vinculado con personajes de turbia referencia y apellidos italianos en Manhattan. Por lo tanto, no tenía nada que ver con la trayectoria vital de Lambert, pero sí que tenía en común esa personalidad absolutamente diferencial y que les hacía ser líderes en sus equipos y líderes fuera de sus equipos. Insisto, de maneras radicalmente. Uno era un monje y el otro era un verdadero crápula. Incluso en cuanto a los modelos de conducta, fíjate, me he tomado la molestia estos últimos días de bucear en las redes sociales de hoy, del año 2023, Twitter, Instagram, Pinterest, y uno se asombra cómo de los grandes jugadores, leyendas de los estilos de los 70, estoy hablando de Green, estoy hablando de Greenwood, estoy hablando de Bradshaw, estoy hablando de Ham, estoy hablando de Dwight, estoy hablando de Holmes, o sea, incluso de Noll. Uno, si acude a las redes sociales de hoy, se da cuenta cómo Jack Lambert todavía tiene un tirón extraordinario a nivel de imágenes, a nivel de comentarios, a nivel de hashtags. Pero es una persona que, viniendo de un mundo absolutamente analógico y que hoy además él carece de redes sociales, no participa como otros. Ahora mismo se me viene a la mente, por ejemplo, Terry Bradshaw. Es un tipo que vive en la televisión, que vive en las redes, que tiene sus propios canales mediáticos. Pues bien, Lambert, que vive prácticamente a orillas de un río pescando y cazando y que no pisa el mundo de las redes sociales, es un tipo con un tirón absolutamente extraordinario actualmente, cuando han pasado más de 40 años de su época gloriosa en los años 70. Por lo tanto, eso dice mucho
de que el jugador Lambert ha adquirido ya una naturaleza como de figura pop, un poco como lo que pasaba, insisto, a Neymar, va más allá del jugador y se hacen camisetas. Bueno, es de los pocos jugadores que en los años 70, cuando todavía no había club de fans, tuvo su propia hinchada a través de los Lambert Lunatics, como también la tuvo, lógicamente, Franco Harris con sus Italian Army. Pero, insisto, es de esos tipos de personas que tienen algo, que tienen una singularidad que les hace ser actuales habiendo pasado tantísimos años. De hecho, por ejemplo, la firma McFadden, que hace miniaturas y que hace figuras, tiene una de un tipo pues tan poco mediático en principio como podía ser Jack Lambert. El segundo elemento que hablaba al inicio, es decir, por qué se le puede considerar un icono deportivo, está relacionado con la identificación con unos colores, con la lealtad a un concepto, a una franquicia, a una familia. La relación de Lambert con los Steelers, aunque luego veremos como también aquí ahí conviene despejar algunos malentendidos. Eso que siempre se dice cuando leemos un periódico, yo es que nací siendo de tal equipo y cuando hacen la presentación se besa el escudo. Bueno, vemos que en muchas ocasiones no es así y Jack Lambert tampoco ha sido ajeno a esa conducta. Pero sí que es verdad que cuando llegan los Steelers hay un punto de identificación entre la ciudad, entre la idiosincrasia de sus aficionados provenientes de sectores trabajadores, obreros de la metalurgia, por el origen del propio Lambert, como veremos a la hora de analizar su biografía, por su relación con la familia Rooney, muy estrecha, y también porque establece un tipo de lealtad con sus compañeros como hasta ahora no se había percibido. En el deporte profesional y más, en el deporte profesional norteamericano, si ya de por sí el deportista profesional es especialmente egoísta, en la élite del deporte norteamericano, el profesional va a lo suyo. Bueno, pues todavía Lambert demuestra cómo su relación con sus compañeros, tanto desde el punto de vista interno como con la relación con sus adversarios en el terreno de juego, con la autoridad. Estoy pensando, por ejemplo, en los problemas que tuvo con Pete Rozelle, al que nos haremos referencia más adelante, o también incluso a la hora de su lealtad profesional cuando al final de su carrera tiene un problema de lesiones y renuncia a una muy importante cantidad de dinero porque no se sentía o se avergonzaba de cobrar unas cantidades firmadas cuando realmente no estaba jugando. Ese cúmulo de circunstancias le hacen ser un jugador, bueno, muy especial, un verdadero one-man club. Lambert llega al fútbol profesional en los Steelers y se retira, como veremos al final de esta charla, se retira en los Steelers con un grado de implicación, con un grado de integración en lo que es la familia Steeler, en lo que es la nación acerera, como muy pocos jugadores en la historia lo han tenido. Y eso, lógicamente, tiene que tener una trascendencia. Cuando uno está viendo un partido de los Steelers y todavía ve en las gradas camisetas con el número 58, es por algo. Quiero decir, han pasado muchos años y, sin embargo, el arraigo, la siembra de este jugador en la afición, no solo de los más veteranos que le vieron jugar, sino de las nuevas generaciones, porque sus padres, porque sus tíos, porque sus familiares les han hablado que en el campo había un tipo que realmente era de la familia. Un tío, Raúl, agresivo, sin dientes, con esa pinta de espantapájaros, y aún quedan lunáticos de Lambert, ¿no? No, ya lo creo, y se venden camisetas y tiene un merchandising que uno no lo puede creer porque, insisto, estamos hablando del año 70, cuando todo esto que ahora nos parece todo tan natural, de las camisetas, de la personalización, la customización, en esa época era toda una fantasía. Y este hombre tenía en el Three Rivers Stadium un grupo de auténticos fanáticos que colgaban una lona gigante en el campo cada vez que saltaba. Y a todos los campos donde iban tenían su verdadero ejército de lunáticos. Quiero decir, esas cosas es como... De hecho, se llamaban así, Raúl, los Lambert's Lunatics. Exacto. Era un homenaje al singular carácter de este tipo, ¿no?
Y es que además esto que comentas sobre su aspecto físico, su biotipo, es también un elemento, yo creo, que trascendental a la hora de haberle alzado al altar de los verdaderamente grandes de la franquicia y que van más allá del deporte. Me refiero al biotipo de jugador. Mira, en casi todas las disciplinas deportivas, pero también en el fútbol americano, ha habido grandísimos jugadores, verdaderos fenómenos, pero que no han supuesto una disrupción, no ha supuesto una transformación, una revolución, una innovación en el juego. Tenemos, bueno, por poner ejemplos de la casa, tenemos a un Terry Bradshaw que ha sido un grandísimo quarterback, pero que tampoco ha supuesto, es decir, no fue Warren Moon, ni tampoco fue pues un Tom Brady, ¿no? Fue un gran jugador que tenía unas cosas extraordinarias, pero no supuso un cambio. En cambio, Jack Lambert aparece en el fútbol profesional en un momento en la que la figura del linebacker era una figura perfectamente estereotipada. Era un verdadero armario muy pesado, lento, que pegaba muy duro, que rascaba, un pass rusher extraordinario. Era un Butkus, era un linier. Eran un fenotipo de linebacker perfectamente identificado, insisto, desde los últimos 40-50 años de la competición. Y de pronto nos encontramos con un perfil, un tipo muy alto, un tipo muy delgado, desgarbado, con brazos flacos, con piernas delgadas, con gran envergadura, pero que aporta, y luego lo veremos ahora a analizar la manera en que él se desarrollaba sobre el césped, vemos que aporta cosas absolutamente novedosas y que eran inconcebibles en un linebacker de la NFL, de un equipo profesional. Instinto, rapidez, primer paso, agilidad, agresividad. Todo eso, insisto, con un tallaje, con un peso mucho, y además fue causa de algunos de los problemas que durante su carrera deportiva, tanto en la universidad como al principio del draft, tuvo, porque todo el mundo, cada vez que le veía, decía, pero este chico es un canijo, no tiene peso para ser un linebacker, es imposible. Y otros le decían, no, es que es demasiado lento para ser un safety o un lado de la secundaria. Por lo tanto, vemos que la figura de Lambert supone un cambio radical a la hora de concebir, que yo lo había anticipado algo, aunque con algunas matizaciones, el que fuera compañero suyo durante tantos años, Jack Ham, que estaba en la franquicia 2 años antes que él, ya empieza a ver por parte del coordinador ofensivo de Knoll, ya empieza a ver esa figura de linebacker diferente a la estructura verdaderamente megalítica y casi dinosaurica que tenían los backers de aquellos años. Por lo tanto, insisto, modelo de conducta, identificación con la franquicia, lealtad tanto personal como con los compañeros y disrupción deportiva con un personaje que cambia las reglas y que cambia el concepto defensivo y que, bueno, a las pruebas me remito. El primer año que llega con 22 años es nombrado defensor rookie del año y 2 años después defensor del año y, bueno, en el año 76, que luego nos detendremos, se convierte prácticamente en el paradigma de la defensa con un equipo prácticamente roto y que él se echa a las espaldas de manera admirable. Por lo tanto, creo que ya en esta primer envite de la charla podemos considerar, yo creo que justificadamente, que nos encontramos no solo ante uno de los grandes linebackers de la historia de la competición, sino con un deportista que cambia la historia del deporte desde el punto de vista defensivo, insisto, por sus singulares características. Y es que, como te he comentado antes, Wayne, no se puede separar lo que es la biografía, las vicisitudes personales de Lambert con su manera de desplegarse en su época profesional. Si retrocedemos al 8 de julio de 1952, fecha en que nace Jack Lambert, desde ese mismo momento vemos que su vinculación con su entorno personal y familiar va a tener luego reflejo en la manera en que él enfoca su carrera profesional. Fíjate, Lambert nace en un pueblecito de apenas 1.000 habitantes. En primer lugar hay que decir que nace en Ohio. El estado de Ohio, decir Ohio en Estados Unidos es decir fútbol americano. El origen de todo, prácticamente las semillas, Canton, Akron, Massillon,
todos los grandes nombres donde surge el primitivo, si dejamos a un lado, lógicamente, el fútbol a nivel de college, que también en la costa este tuvo su regama extraordinaria, pero la semilla del fútbol profesional norteamericano es el estado de Ohio. Y este muchacho, insisto, nace el 30 de julio de 1952 en la localidad de Mantua. Mantua es un pueblecito de apenas 1.000 habitantes, un pueblo de granjeros. Curiosamente se llama Mantua porque en el siglo XIX unos terratenientes de aquella zona hicieron un viaje por Europa, visitaron Italia, se quedaron fascinados por las ciudades renacentistas italianas, entre ellas Mantua, y cuando volvieron a Estados Unidos, a su casa, renombraron a esa localidad y le llamaron Mantua en honor de aquel viaje inolvidable por Italia. Bueno, pues fíjate, es importante ver cómo situamos a Mantua en el mapa. Si cualquiera coge el Google Maps y pone el nombre, ve que va a estar rodeado al norte Cleveland, al sur Akron, Kent, veremos lo importante que es posteriormente, Massillon y Canton, la sede que tú también conoces, Wayne, del Hall of Fame de la NFL. Ahí tienes que ir, Raúl. Eso Tengo que ir a tantos sitios. Cada vez que os veía por ahí con las fotos me tenía que poner un babero porque las babas se me caían por encima de la camisa. Espectacular. Si nosotros estábamos allí como niños pequeños, no me quiero imaginar lo que sería entrar ahí para ti. Pero bueno, sigue. Un auténtico centro de bolas. Bueno, pues todas estas localidades no están separadas por más de 30-35 millas. Y vamos a ver cómo toda la vida, toda la infancia de Lambert, toda su vida escolar, veremos cómo su carrera y prácticamente casi su vida deportiva no se va a separar más de 30 millas de donde nació. Y eso tiene que ver y eso influye mucho en la manera de enfocar, como digo, su vida profesional. Sus padres no eran granjeros. Su madre Joyce y su padre Jack Senior, la madre tenía una tienda de flores y el padre era fontanero, hacía chapuzas. Si buscamos los orígenes de la fisionomía de Lambert, vemos que la madre, una mujer nacida en 1920, medía 1,73, por lo tanto los 1,93 del larguirucho y rubio Lambert los toma directamente de su madre, y luego los que conocían a Jack Senior lo describían como un individuo con una envergadura de espalda, con unos hombros, que cualquiera que haya visto una foto de Jack Lambert verá que esa estructura de cintura muy delgada y que luego subía hacia un trapecio tremendo lo heredó de su padre. Padres que se separan cuando Jack tenía solo 2 años y sin embargo es una separación que se lleva razonablemente bien porque él convive tanto en Mantua como pasa luego los fines de semana y las vacaciones en Cleveland, donde vivía su padre, donde se trasladó y trabajaba como fontanero. Pero tuvo una relación perfectamente tanto con su madre como con su padre. De hecho, su padre tuvo un problema coronario poco antes de que, en el año 73, poco antes de que los Steelers eligieran a Jack, y le dijo a su padre: oye, papá, no te vayas a morir antes de verme debutar como profesional, así que cuídate y tal. Luego tuvo una relación bastante buena. Por otra parte, y es un poco lo que hablaba al principio acerca de esas leyendas urbanas sobre que hay gente que ha nacido con un escudo en el pecho. Bueno, vamos a dejar esa mitomanía, porque Jack Lambert, como cualquier muchacho nacido en Ohio en los años 50 y viviendo como vivía con su padre en Cleveland y habiendo nacido a 30 millas de esa ciudad, Lambert era de los Browns. Era un muchacho que bebía los vientos por los Cleveland Browns de aquellos años, un equipo muy poderoso por entonces, y que además cuenta una anécdota deliciosa. Él era gran admirador de Jim Brown, el extraordinario corredor de los Browns, y una vez en Cleveland le vio salir, tenía un Cadillac verde, y cuenta Lambert que le persiguió corriendo prácticamente por media ciudad para pedir un autógrafo y que recuerda hasta la matrícula de aquel Cadillac verde del que era propietario Jim Brown. Por lo tanto, a pesar de que toda su carrera fue un verdadero Steelers, y así lo dijo en su
comentó, todos lo recordamos, en su discurso de ingreso en Canton, cuando dijo que si volvería a nacer volvería a ser un Steeler. Lo cierto es que cuando nació era un Browns de pura cepa. Hay que decir también, es curioso, como también analizaremos más adelante, que los grandes problemas disciplinarios que tuvo sobre el terreno de juego Lambert a lo largo de su historia fue precisamente contra los Cleveland en los años 78 a 83, y que nos pararemos un poco en esas cuestiones. Le entró el conocimiento ya. Gracias a Dios lo rescataron. Lo rescataron a tiempo. Bueno, pues vemos al joven Lambert en los años 50. Bueno, uno se puede imaginar lo que era Mantua, puede imaginarse visualmente un Smallville del joven Clark Kent, un pueblo con 4 casitas, con su instituto, con chicas escuchando a Elvis, lo que era la América del medio oeste de la década de los 50. Y allí había un instituto, el instituto Crestwood, donde Jack se matricula pues para su formación y para su educación en el instituto. La influencia que tiene aquellos años en el Crestwood High School es extraordinaria, y de hecho hay un detalle que yo creo que es clarificador. Después de toda su carrera profesional, cuando ya ha ganado todo lo que podía ganar, 4 anillos, la gloria, los reconocimientos personales, el dinero, pues bien, el antiguo estadio de Crestwood, donde él empezó a jugar al fútbol americano, se llamaba precisamente, eran los Red Devils, se llama una camiseta roja, y se llamaba el Crestwood Stadium. Bueno, pues lo cambian y le llaman el Lambert Stadium. Bueno, pues Jack Lambert, en una de las pocas entrevistas que ha dado a lo largo de su vida, reconoce que el momento más glorioso en su vida, más allá de sus anillos, más allá de los momentos gloriosos que ha pasado con la franquicia de Pittsburgh, es cuando él inaugura el estadio de su niñez con el nombre del Lambert Stadium. Los curiosos pueden acudir al Instituto Crestwood, tiene una página web bastante apañada, donde hay fotografías de Lambert joven, donde se ven imágenes del estadio con el cartel con su nombre. Bueno, pues esta es la emoción que le generó a un tipo no especialmente sensible, como todos sabemos, un tipo adusto, pero sin embargo ese reconocimiento en su pueblo, en su estadio, en su colegio, le llegó especialmente. Como casi todos los jugadores, y habíamos hablado hace unos meses cuando hicimos el programa de Polamalu, cómo era un verdadero fenómeno físico. Bueno, pues también Lambert en el Crestwood High School juega baloncesto, juega béisbol, juega fútbol americano, pero cada uno de esos deportes con notable brillantez, pero con aspectos muy singulares. Fíjate, con respecto al baloncesto, insisto, era un tipo de 1,90, muy espigado, con una envergadura de brazos formidable, por lo tanto, promedia 18 puntos y 13 rebotes por partido. Es un jugador titular en el equipo, y ojeadores universidades de la zona ya le estaban echando el ojo porque era un tipo con buen tiro en media distancia, buena mano. Los famosos... Raúl, de finales de los 60 mediados, ¿no? O sea, eso es una gran altura. Estamos hablando del año 66, 67, 68, medía 1,93, porque además pegó un estirón a los 16 años brutal, alcanza la altura de 1,93 y ya no crece más. Es decir, 1,93 lo tiene desde los 16 años a actualmente, cuando está tomando cervezas en su cabaña de Washington. Pues bien, ahora, estamos hablando siempre de un tipo muy espigado. No llegaba a las 220 libras. Es decir, estamos hablando de 95, 96 kilos. Eso que has comentado tú al principio de la charla, sus famosos 2 dientes. Siempre se recuerda cuando alguien habla de Jack Lambert, esa fotografía con el casco puesto, esa mueca agresiva y esa melladura en medio de la boca. Bueno, pues eso fue un codazo por un compañero del pueblo, Steve Pauling, que le mete un codazo y le salta los 2 dientes. Jugando a baloncesto, no jugando al fútbol americano.
Y entonces esos 2 dientes los tiene mellados desde que tenía 16, 15 años. Y le hicieron un puente, le hicieron unos dientes postizos y además una persona, un poco también desmitificando aquí algunas imágenes, que no le gustaba ir por la calle enseñando los dientes como si fuera un Drácula o un Klitsch, como le llamaban, o un Jack Splat, o también le decían que era Jack Transilvania. No, él iba con su dentadura y él intentaba mostrarse presentable. Lo único que pasaba ciertamente es que, bueno, pues cuando jugaba y se ponía el casco y se quitaba los dientes postizos, pues como luego veremos, entre otros al debutante John Elway, pues le generaba cierta aprensión ver detrás de su línea a un tipo que te miraba fijamente a los ojos con esa actitud y con ese agujero en medio de la boca, ¿no? Por no decir miedo, Raúl. No, absoluto. Eso también forma parte de la nueva actitud defensiva, como veremos que no es una cuestión puramente física, ya lo analizaremos. Siguiendo con los deportes que jugaba, era un gran catcher. Curiosamente, profesores suyos del instituto de aquellos años le recuerdan como un tipo que daba unas instrucciones al lanzador casi siempre acertadas, con buena mano, sobre todo con mucha agilidad. Era un tipo que se movía con rapidez, que daba ese primer movimiento siempre era oportuno, y también en el equipo de béisbol del colegio jugaba bien. ¿Qué hacía en el fútbol americano? Pues en el fútbol americano lo pasó con su primer head coach, que era Mike Myers. Le ocurría que era una persona que por su biotipo físico no la acababan de ubicar en una posición determinada. En el colegio hay que decir que jugaba con el 0-0, con el doble cero. Le pusieron de quarterback. Jugó durante un par de años como quarterback. No tenía mal brazo, tenía una envergadura considerable. También como cornerback. Era rápido, era ágil, no era pesado. Pero no acababan, durante su época en el high school, nunca jugó de linebacker, curiosamente, ni en la línea. El 0-0 es algo curioso. ¿Por qué eligió el 0-0? Ese doble número que todos recordamos, a los que en los años 80 empezamos a ver deporte profesional norteamericano, recordamos el 0-0 de Robert Parrish con los Boston Celtics. Bueno, pues en el fútbol americano no ha habido muchos dobles ceros en la historia de la NFL, pero hay uno absolutamente trascendental, que es Jim Otto, que era el center de los Oakland de los años 60. Y era un tipo realmente singular. Y le gustó ese número a Lambert, y bueno, ahora mismo, lógicamente, es el 0-0 que está retirado y colgado en el pabellón y en el estadio de los Red Devils de Crestwood, Mantua. Cuando termina ya su época estudiantil, en el high school, ya los entrenadores ven que, aunque es un buen jugador de baloncesto, aunque es un buen catcher, pero que creen que su futuro puede estar en el ámbito del fútbol americano. Pero sigue teniendo problemas. En primer lugar, busca o intenta entrar en la Universidad de Miami, Ohio, donde se egresó nada más y nada menos que Big Ben. Le rechazan. Hay un entrenador, el responsable del programa es Bill Mallory. Y hay 2 frases que son paradigmáticas y significativas de los problemas que te estoy comentando. El primero le dice: es lento para la secundaria y es demasiado ligero para ser un end, para ser un linebacker. Y entonces Miami le rechaza, no le ve futuro. Y pues a 40 millas de su pueblo hay otra ciudad pequeñita, con una universidad pública, una universidad con poco renombre desde el punto de vista de los programas deportivos, es la Universidad de Kent State. Una universidad que, sin embargo, justo en esos años, cuando Jack Lambert consigue matricularse y entrar en el programa de los Golden Flashes, que así se llama el equipo de fútbol americano del Kent State, esto es un breve paréntesis, pero yo creo que es importante también un poco para contextualizar la vida universitaria de Lambert, y se produce la famosa masacre de la Universidad de Kent. Estamos hablando del año 70, el 4 de mayo de 1970, en plena guerra de Vietnam. Hay un movimiento por parte de las tropas norteamericanas invadiendo la vecina Camboya, y hay unas protestas pues por todos los estudiantes, grupos pacifistas, grupos alternativos en todo Estados Unidos, y uno de los campus donde hay unas protestas más importantes es precisamente en esta universidad donde estaba el muchacho Lambert estudiando.
Entra la Guardia Nacional del estado de Ohio y hay un tiroteo, mueren 4 estudiantes, a disparos de la propia Guardia Nacional, hay 9 heridos, una situación bastante delicada y bastante comprometida, que de alguna manera pues yo creo que también afecta a la personalidad de Lambert, en el sentido de que ve realmente lo que es importante en la vida y lo que no lo es. Bueno, aquí en la Universidad de Kent, universidad que, por cierto, donde también fueron jugadores de su programa deportivo de fútbol americano, Julian Edelman, el fenomenal corredor de los New England, nuestro James Harrison, el héroe de aquel retorno absolutamente inolvidable, y, por ejemplo, Antonio Gates, uno de los más grandes tight ends que han tenido el fútbol americano. Bueno, pues son de esta pequeña universidad que, insisto, no ha dado grandes figuras, pero claro, solo con Jack Lambert ya pueden retirarse. ¿Qué número lleva con los Golden Flashes? El número 99. Pasamos del 00 al 99 de los Golden Flashes, que también es retirado. Aunque fijaos, de la misma manera que algo se le rompió a Lambert cuando le cambiaron el nombre del estadio de su pueblo, cuando le hicieron la ceremonia de retirada y entró en el anillo de oro de Kent University de Ohio, lógicamente fue un momento emocionante, pero no tuvo la trascendencia de sus raíces pueblerinas en el pequeño Mantua. Bueno, hay una frase cuando está de sophomore en la universidad, en el equipo colegial, uno de sus entrenadores, él coincide como compañeros, fíjate, con Nick Saban, que luego es el famoso entrenador de los Crimson Tide en Alabama. Pues bueno, le define, yo creo que de la mejor manera posible. Le dice, efectivamente, es un hombre con poco peso para linebacker, es rápido, ciertamente, no tiene el perfil del linebacker tradicional, pero dice, y lo voy a decir en inglés y luego lo traduzco, dice, tiene lust for contact, pasión, tiene ambición, tiene hambre por el contacto. Y es que Jack Lambert, más allá de sus condiciones físicas, transmitía un vigor, un furor, una voracidad por el contacto, es decir, por golpear, al contrario, como no había visto a ningún jugador universitario hasta entonces. Es decir, ese instinto, entiéndaseme bien, criminal en el sentido de cuando ponía el ojo en el tipo que llevaba la pelota, saltaba muros, saltaba líneas, saltaba offensive guards, pero él le trincaba, como fuera, de la pierna, del brazo, o le golpeaba con todas sus ganas. Ese lust for contact es algo que se ha dicho de muy pocos linebackers. ¿Por qué? Porque ahora mismo, con otra fisionomía, pero yo solo lo identificaría por tener a alguien cercano, con el gran Harris, el Ray de los Baltimore, ese instinto animal por buscar al corredor, a la persona que portaba el óvalo. Sus años en la universidad, que estaba adscrita a lo que era el MAC de la NCAA, son brillantes. Es nombrado defensor del año, consigue ser también nombrado como linebacker mejor jugador de la Tangerine Bowl y consigue además el título de la MAC. Por lo tanto, su trayectoria en una universidad tan pequeña como Kent es muy brillante, y aunque tampoco tiene una trascendencia por parte de los scouting de la NFL muy notable, no son de esos jugadores que desde el primer año ya tienen encima a un ojeador y ya están identificados, pero que sí que, bueno, pues la gente empieza a hablar, oye, mira, hay un muchacho en el estado, en la Universidad de Kent, con buenas actitudes, pero, bueno, de hecho, no hay más que ver su posición en el draft de 1974, tampoco es extraordinario, es una segunda ronda, es una selección con el número 46, por lo tanto, bueno, tampoco es una cosa que la gente se pegara por Jack Lambert en aquel draft. El draft de 1974, lo hemos comentado también al principio, Wayne, hicimos un programa específico sobre ese draft. No ha habido un draft en la historia, no de la NFL, de cualquier draft de una liga profesional, que haya dado una calidad tan extraordinaria como aquella,
como tenemos un programa sobre ese draft, no me voy a detener más de lo necesario para poder dedicarle tiempo a otros aspectos, pero solo a grandísimos rasgos estamos hablando de 4 Famers elegidos por el mismo equipo, más además un undrafted como Donnie Shell, que también entra dentro de la gloria de Canton. Eso es algo absolutamente inenarrable y además, lo más importante, con números muy altos, prácticamente en cada ronda. Tenemos un Stallworth, tenemos un Lambert, tenemos un Mel que consigue, Iron Mike, que es en 4ª ronda. O sea, por tanto, es una capacidad de selección absolutamente inédita. Tenemos que tener en cuenta. Raúl, sí. ya lo dijimos en el draft, que cualquiera que quiera escuchar y hacer una ampliación de esto que estás diciendo está el programa ahí en iVoox. El caso es que al final se traduce en lo que se tradujo, ¿no? En ese equipo legendario y esas Super Bowls conseguidas. Fíjate, lo que hablamos también en aquel programa, si recuerdas, el draft es absolutamente insoportable, o sea, es una locura. Lo que pasa es que ciertamente ya desde el año 70, estamos hablando del draft del 74, desde el año 70 ya Noll y sus colaboradores empiezan a construir con un Green, con un Ham, a construir un equipo absolutamente demoledor en la década de los 70 que se complementa, se blinda prácticamente con ese draft del 74. Pero fíjate lo que te iba a comentar antes. En este draft, que a Lambert le eligen en la segunda ronda con el número 46, es un draft especialmente diseñado para los linebackers, porque entre el número 1, que fue un defensive end, el famoso Ed Jones, que lo eligen los Dallas Cowboys, hasta el número 46, nada más y nada menos que se eligen 10 linebackers. O sea, no estamos diciendo 4 o 5, 10 linebackers antes de que los Steelers elijan a Jack Lambert. Por lo tanto, ese año, o bien el resto de franquicias estaban muy perdidas a la hora de identificar quién eran los mejores universitarios en ese puesto, o realmente la capacidad de los ojeadores de los Steelers fue gloriosa, porque, insisto, Waymon Bryan, Ed O'Neill, Rick Middleton, Randy Gashard, Dan Good, Fred McNeil, 2 seguidos después en la segunda ronda como Greg Kindle o Steve Nelson, y todos ellos además no llegaron a nada. O sea, jugadores absolutamente mediocres que no le dieron ningún rendimiento, y de pronto nos encontramos con este individuo que, insisto, probablemente, y gracias a Dios para la franquicia, sus condiciones físicas le impidieron ser elegido antes, porque todos estos nombres que te acabo de decir eran el perfil característico y tradicional, podríamos decir casi homologable, del linebacker de los primeros 70. Un tipo fornido, un tipo con poca cintura, con movimientos lentos, muy fuertes, con mucha masa muscular, y que eran capaces de arrancarte la cabeza si te cogían, pero el problema es que a veces no te cogían. ¿Y qué ocurre con la familia Rooney? Sí. Esto es un caso totalmente como le puede pasar a Brady. Usted está hablando de que Brady, sí, pues ya Lambert en su época, sin redes sociales y sin todo eso, movió, y era un tío, un icono, pues como puede ser Brady en su día. Y fue un poco algo parecido, ¿no? Al final se basan mucho en el físico, las famosas pruebas físicas estas que hacen, y probablemente tienes toda la razón en eso. Luego también hay casos como el de Antonio Brown, que también fue en 6ª ronda, que fue a lo mejor eso fue un motivo más de conducta, pero claro, es que los intangibles, que muchas veces se dicen, no están ahí y son muy difíciles de rastrear. Lo que pasa, güey, es que cuando no es 1, cuando no son 2, cuando tampoco son 3, cuando no son 4, cuando no son 5, cuando desde el año 70 tus picks han sido todos chaquetas doradas, esos intangibles de los que hablas, ese instinto, había algo en la gente del front office de Pittsburgh que sabían exactamente a dónde iban. Es decir, tenían un talento descomunal a la hora de seguir a los jugadores, por ejemplo, también hablamos del el encargado de visitar, como había durante toda la temporada, las universidades minoritarias de jugadores de raza negra, donde salió el famoso Stallworth o donde salió Greenwood,
que se analizaban programas, no se analizaban los Trojans, no se analizaba UCLA, no se analizaban el Ivy League, sino pequeñas universidades del sur de Estados Unidos donde se encontraban jugadores especialmente atractivos. Y oye, y Lambert, con ser un tipo caucásico de 1,90, rubio y que parecía llegado de Escandinavia, pero sin embargo sí que era una universidad pequeña y sobre todo, algo vieron en aquel muchacho, ese lust for contact que estaba hablando antes, cuando el propio Art Rooney dice, efectivamente no tenía, esto son palabras textuales suyas, no tenía las condiciones características de un linebacker, pero había algo en su mirada, había algo en su actitud que dijimos, bueno, pues igual funciona. Y bueno, pues ya ves si funcionó, ¿no? Es decir, hay una anécdota extraordinaria cuando le firman por los Steelers en el año 74. Él desde el instituto tenía cierto complejo porque si cogemos cualquier fotografía se le ve ciertamente las piernas muy delgadas, un torso extraordinario y unos brazos que aunque siempre llevaban manga larga, que unos brazos delgados, porque era, insisto, de mucha envergadura, pero como muy filiforme. Entonces su compañero Jack Ham le dice, oye, mira, para que no te sientas acomplejado, no, oye, tienes delante una Stell Cartine con Dwight, con Holmes, con Green y con Greenwood que tienen unos brazos que son como jamones de jabugo. Si tú te sientes mal, el propio Andy Russell, su linebacker a la derecha, era un tipo más bajito, pero era tremendo, tenía unos brazos que eran como tenazas. Ham era mucho más fuerte. Entonces le dice Jack Ham, oye, mira, ponte siempre, si quieres, camisetas debajo de lo que es el jersey oficial del equipo, ponte una camiseta de manga larga y además, si recordáis las imágenes durante toda su trayectoria deportiva, Jack Lambert siempre se venda extraordinariamente las manos y los brazos hasta el codo. O sea, tiene una especie como de vendaje que le cubre todo el antebrazo, además de protegerle de los golpes, pero uno cuando le ve, pues da la sensación de que tiene unos brazos más fornidos de lo que realmente era, ¿no? Entonces... El típico truco de la camiseta, cuando eres delgado, aparte los vendajes del deporte, sí. Unos vendajes, insisto, si te fijas en fotografías de Lambert, era un tipo que se vendaba extraordinariamente, o sea, era prácticamente como un boxeador, veías las manos con una doble capa de venda, sobre todo aparte de los nudillos que le subían en la palma, y luego tenía como unas almohadillas que reforzaban toda la parte del antebrazo. Bueno, pues además de darle protección, porque claro, cuando un linebacker pega muy duro, es también fácilmente que se lesione, y le pasaba, pero además, bueno, pues de alguna manera disimulaba esa aparente fragilidad que en los remos tenía Jack Lambert. Bueno, pues nos encontramos ya con que en el año 74 nos encontramos con un Lambert ya en la franquicia a orillas del Allegheny. ¿Cómo eran los Steelers de aquel año 74? Bueno, todavía no habían ganado nada. Si recordamos, los Steelers, que esto siempre que hablo en este programa o en cualquier otro, lo subrayo, los Steelers hasta el año 69, cuando llega Noll, años 68 finales, era un equipo, no diría que un loser, pero un equipo mediocre, perdedor. Había estado una vez en los playoffs desde el año 30, una sola vez. Estamos hablando de prácticamente 40 años sin pisar los playoffs. Ahí tenemos que remitirnos, Raúl, a aquel programa famoso que cambia la historia, ¿no? Que también tenemos. Exacto, ese es la llegada de Noll en primer momento, el advenimiento, se puede decir que es como la llegada del Mesías, el advenimiento de Noll en el año 69 y posteriormente ese clic, ese interruptor que se toca en el año 73, aquel diciembre del año 73 con la famosa recepción inmaculada del siempre recordado Franco Harris. Ahí hay un cambio en la mentalidad del equipo, en la historia del equipo, hay algo que se quiebra para siempre y que se consolida precisamente este año, el año que llega Jack Lambert. Bueno, Jack Lambert, Lynn Swann, Stalwart, Iron Mike y Donnie Shell, que estamos hablando de que ese año 74 a los Ham, a los Terry Bradshaw, que por cierto, Bradshaw también, que lo comentamos en unos programas, llega por una moneda al aire. Acuérdate en aquel draft que entre Chicago y Steelers, y al final la moneda sale cara
y le toca elegir a los hombres de Pittsburgh y eligen a Terry Bradshaw, un quarterback absolutamente nuclear durante los años 70. Por lo tanto, llega en el mejor momento, en el mejor sitio y en el momento justo. Un momento que cuando llega, no obstante, es un chico de 22 años que todavía se duda de sus condiciones como linebacker y además estamos hablando que es una línea más o menos consolidada. Lo que es la cortina de acero, como nuestro programa ya estaba hecha. Ernie Holmes, Moe Green, Dwight White y L.C. Greenwood era una formación ya consolidada en la trinchera defensiva. Y detrás, Jack Ham ya llevaba 2 años a un nivel extraordinario. Ya anticipo, si Jack Lambert es Dios, Ham es su profeta. Es uno de mi segundo jugador favorito con el número 59, un tipo que también tenía además su brigada de aficionados, los famosos Dobre Szunka, como este tenía ascendencia polaca, era una especie como de embutido, y iban ahí todos con sus bocadillos de Dobre Szunka, que es como una especie de salchichón o un embutido polaco. Y iban ahí al Phil Rivers Estadio a comerse, que además pugnaban porque los italianos de Franco Harris llevaban en el tailgate que organizaban en el Phil Rivers, pues llevaban sus pastas, llevaban sus pepperonis, o sea, era una especie como de cocina multinacional. Bueno, pues como digo, esta línea de linebackers ya estaba también diseñada porque Andy Russell era un hombre ya veterano, Jack Ham se había sentado y luego estaba Henry Davis, un tipo de la vieja escuela, 235 libras, pro bowler, tipo perfectamente bregado. ¿Pero qué ocurre? Pues como casi siempre ocurre, como le pasó al que has comentado, a Tom Brady, como le pasó al propio Big Ben cuando llega a la franquicia, hay elementos del azar que cambian la historia de un equipo. Henry Davis se lesiona y no tiene más remedio que una lesión en el cuello, en la zona cervical. El primer día, Lambert debuta un 15 de septiembre de 1974, la primera semana contra Colts. Ese día ya juega de titular. En el deep chart ya aparece Jack Lambert porque en la preseason se había lesionado Henry Davis. Un elemento fundamental que no podemos obviar bajo ningún concepto. Chuck Noll, insisto, es el mesías de la franquicia, pero siempre se supo rodear de unos colaboradores absolutamente insuperables. En aquel año 74, el coordinador de la defensa del equipo era nada menos que Bud Carson. Bud Carson introduce por primera vez, también de manera revolucionaria, el 3-4 en el sistema defensivo. Es decir, coloca a los 4 dioses de la trinchera delante de la línea, Holmes, Green, White y Greenwood, y detrás no a 4 linebackers, sino a 3. Un right linebacker, que es Andy Russell, un left linebacker, que es Jack Ham, y en medio el middle linebacker, que hasta ese momento era Henry Davis, y que desde el año 74, desde el primer día, lo va a ocupar Jack Lambert con el número 58 a las espaldas y al dorsal. ¿Qué fue lo que vio Bud Carson en este larguirucho tipo que no daba el perfil para un linebacker tradicional? Insisto, 1,93 y apenas 95 kilos. Yo creo que 4 elementos que me voy a detener en cada uno de ellos. En primer lugar, un juego de cobertura que no estaban dando los linebackers tradicionales. Es decir, era un tipo capaz de luchar contra el pase y contra la carrera. ¿Por qué? Porque todos los entrenadores que ha tenido en la franquicia, como también en la universidad, destacaban algo de Jack Lambert y era su primer paso. Por ejemplo, en la NBA hay rankings sobre quién tiene ese primer paso más extraordinario en la historia. Dicen que LeBron James, un primer paso que es capaz de desequilibrar a las defensas. Bueno, pues Jack Lambert, ese primer paso en el momento del snap, hay pocos linebackers en la historia de la competición que lo haya tenido. Un primer paso que ya desarmaba al hombre que tenía enfrente, que ya desarmaba a la línea ofensiva, porque él anticipaba la jugada. Tenía un escáner y era capaz de anticipar en décima de segundo, en ese momento que se producía el snap, esas imágenes archiconocidas, paradigmáticas, icónicas, que aparece toda la línea agachada, el quarterback asomado sobre el culo de su center y de pronto Lambert con los brazos extendidos como si fuera un albatros, mirándole fijamente
intentando escanear, intentando radiografiar si iba a ser una jugada de pase, si iba a ser una jugada de entrega, si iba a correr. Bueno, pues es que hay estadísticas con que demuestran que esas décimas de segundo en ese primer movimiento desarbolaba la defensa contraria. Y luego, aparte de las cuestiones físicas, Lambert era muy rápido, muy rápido, para ser 1,93. Al no tener el peso de los linebackers tradicionales, se movía con una agilidad y con una fiereza, porque eso ya no es una cuestión física, y este es el segundo elemento que quería destacar. Ya no estamos hablando de si pegaba o no duro, ya no estamos hablando si era rápido, si era más o menos resistente. Estamos hablando de algo que es innato. En primer lugar, la capacidad de lectura, el escáner. Él era capaz de intuir. ¿Esa intuición se nace o no se nace? Hay gente que sabe por dónde va a ir una jugada, que puede detectar, que tiene un olfato. Es que es inexplicable. Yo no puedo... La gente que lo tiene, el propio Lambert cuando le preguntaban, pero tú cuando estabas ahí detrás, ¿cómo sabías que iba a haber ese movimiento, que iba a ser ese bloqueo? ¿Por qué de pronto aparecías? Y decía, es que no lo puedo explicar. O sea, yo veía la jugada e intuía que se iba a desarrollar de esa manera. Y acertaba. Esa es la diferencia entre un mega crack y un jugador normal. Y hay algo que también se nace, que es el last for contact, es la fiereza, es la capacidad intimidatoria. Hasta ese momento había una intimidación, podríamos decir, física. Jack Lambert introdujo la intimidación moral. Es decir, cuando el quarterback levantaba la cabeza, ya fuera en una posición de shotgun, ya fuera en otra ubicación, y veía enfrente a un tipo de casi 2 metros, con esa mirada, con esa actitud. No sé si hace poco, antes, me parece que fue en Roland Garros o en Australia, hay una escena que se ha hecho viral en donde aparece en la zona de calentamiento previa a salir a la pista, en la final, al jugador y a Rafa Nadal. El otro jugador, no sé si era australiano, de donde fuera, estaba tranquilamente esperando con su bolsa de raquetas. Exacto. A Casper Ruud. Casper Ruud, en efecto, y el otro Jack Lambert. Y Rafa Nadal, que es un Jack Lambert de las pistas de tenis, está corriendo, está como una fiera enjaulada, está dando saltos, está haciendo flexiones, está haciendo sprints cortos, está haciendo burnouts contra la pared, como un verdadero bueno, eso es lo que de alguna manera te está anticipando lo que va a ser ese partido. Va a ser una guerra. Va a ser una masacre, va a ser un dolor constante. Claro, cuando Jack Lambert, tú le mirabas y decías, es que John Elway, el día que debuta con Broncos, dice, voy a intentar reproducirlo literalmente, dice, yo cuando levanté la cabeza y vi a un hombre jadeando, sin dientes, cayéndole baba de la boca, pensé, ¿qué coño hago aquí? Yo me quiero volver, yo quiero ser un oficinista. Es decir, totalmente. Fue un shock tal el de Elway cuando vio a esa bestia que ya no era, insisto, su capacidad física, sino esa capacidad de intimidación que, por ejemplo, pues ha tenido grandísimos jugadores de la NBA, como podía ser un Russell, como podía ser un Will Chamberlain, que más allá de sus condiciones técnicas, ya tenerlo enfrente generaba una desmoralización, era desestimulante para el contrario. Y eso es lo que provocó Jack Lambert. O sea, en Jack Lambert... Esa frase de Elway dice algo así como le devuelvo todo su dinero, pero sáquenme de aquí. Es algo así. Sí, era un grito de auxilio. O sea, él decía, oye, tú te puedes enfrentar a una defensa, pero esa sensación de, es que este tío me va a comer. O sea, era una cuestión de que me va a arrancar el corazón. Bueno, pues, insisto, con Lambert se une una revolución en la manera de defender, es decir, capacidad tanto de cobertura aérea como de pass rush, velocidad, primer paso brutal, instinto y una fiereza que luego nos detendremos en ella a la hora de los problemas que tuvo con Saip, el quarterback de los Cleveland Browns, porque la filosofía de juego de Lambert, aquí abro un paréntesis. Estamos hablando, y esto es importante que todos lo tengamos en cuenta, los que nos están escuchando, hay que contextualizar el juego de Jack Lambert y el juego de los Steelers. Estamos en el año 70. Si uno ve un partido ahora mismo, si se coge en YouTube o lo puede descargar o cualquier película de vídeo,
un partido de los años 70, principios de los 80 de fútbol americano y veo un partido de hoy, no tiene nada, parece un deporte diferente. Me refiero a la protección del quarterback, la protección de los jugadores, la manera de golpear, la permisibilidad de los árbitros ha cambiado radicalmente. Los grandísimos quarterbacks que hay hoy, los grandísimos números, los millones de kilómetros de yardas que hacen de pase son absolutamente impensables en los años 70. Un quarterback en el año 70 prácticamente su carrera eran 8 o 9 años. Quiero decir con esto, lo hablamos también en otro programa, Tom Brady me parece el jugador más extraordinario que ha habido en la historia de la NFL. Y yo creo que es indiscutible. Es un jugador absolutamente estelar. Ahora bien, Tom Brady no hubiera sido Tom Brady si hubiera jugado con un Jack Lambert enfrente. Cuando digo Jack Lambert, digo cualquiera de los jugadores que había de los linebackers, de unos Oilers, de un Otto, de un Riders, de unos Giants. ¿Por qué? No porque Brady fuera peor antes que ahora, sino porque las condiciones de juego, los golpes que recibían, la permisibilidad de los árbitros, la protección que tenía el quarterback, es otro mundo, es otro deporte. No estoy diciendo que era otro deporte. Ahora mismo vemos jugadas donde se pitan infracciones prácticamente por mirar al quarterback. Prácticamente por mirarlo. Hemos visto en el último Super Bowl un leve roce con la camiseta. O sea, en aquella época te mataban. O sea, te mataban. Y si conseguías jugar 10 años sin haberte lesionado, vamos, te podías dar un canto en los dientes. O sea, la mayoría de los quarterbacks de los años 70-80 acabaron cojos, acabaron sin codo, acabaron con conmociones, porque era otro deporte. El terror de Elway, de Raúl, o sea, es que al final ahí te cogían la cabeza, te la arrancaban, te la metían en un palo en la endzone y no jugabas. Es que no jugabas. Es que ¿quién no se acuerda de Steve Young? El trompazo que le dan, que casi le retiran, no del fútbol, sino de la vida. O sea, es que casi se queda una silla de ruedas. El trompazo que le meten. Joe Montana. ¿Cómo se llama? Joe Namath. Unos trompazos impresionantes. El propio, ahí se me iba el nombre, el quarterback de los Miami Dolphins, maravilloso, que era de Pittsburgh. Dan Marino, que ha mantenido el récord milagrosamente de yardas aéreas durante décadas, era un milagro. Además, un tío que era un quarterback de pocket, con gran movilidad. ¿Por qué? Porque en esa época es que rascaban de una manera inmisericordia. Por tanto, cierro paréntesis. Sí, Raúl, antes también se ven los drafts, tú lo has vislumbrado un poco, lo has dejado entrever. Antes los drafts eran linebackers, eran otro tipo, y ahora vemos en los drafts wide receivers que salen como locos, pero vamos a ver, yo no, y además, Wayne, yo no, insisto, yo no juzgo qué es más atractivo. Y a cada uno le gustará un tipo de juego. Ahora mismo la NFL ha apostado por el espectáculo. Las bombas voladoras, las carreras sin fin. Bien, perfecto. Yo no digo, vamos a llegar a un momento, me temo en que se va a convertir en un flag football. Pero bueno, eso es una discusión aparte. Lo que sí que a la hora de hablar, sobre todo de historia del deporte, es muy importante contextualizar. Porque, insisto, Jack Lambert le expulsaron 2 veces, le descalificaron 2 veces, en 2 partidos, en 10 años. Ahora prácticamente no jugaría. No jugaría porque, quiero decir, él no era un hombre violento en el sentido de ir con maldad, al contrario. Pero pegaba muy duro y con el casco abajo. Y era un tipo que no hacía prisioneros. ¿Por qué? Porque es que el fútbol entonces era eso. O sea, el contacto se premiaba, pero se premiaba desde la universidad. Y entonces, cuando tenías que pegar, se pegaba, porque era lo que realmente te daba las victorias, ¿no? Entonces, insisto, lo que me gustaría que quedara para los que nos están escuchando es que la llegada de Lambert es un momento que cambia la estructura defensiva de la competición. Gracias, insisto, a este Pat Carson, que cambia a las 3/4 y que cambie un poco el tipo de jugador. Como he anticipado antes, para ir avanzando, Lambert debutó un 15 de septiembre frente a los Colts, teniendo a Marty Doms como quarterback enfrente, en el Three Rivers Stadium, el año 74.
Y el último partido que juega es un 28 de octubre del 84. Cuando digo que es el último partido, lo digo porque no se retira ese partido, sino que es el último partido que juega por los graves problemas en el dedo gordo de su pie que tuvo, y que, aunque estuvo más tiempo en la franquicia, ya no jugó ningún partido más. Aquel partido fueron contra los Falcons y tuvo enfrente al gran Steve Bartkowski de quarterback, y también ganó aquel partido. Así, a grandes rasgos, y por poner algunos números a la historia de Lambert, ya no tanto desde el punto de vista, podríamos decir, emocional, sino desde el punto más objetivo. Juega 10 años en la franquicia. Si cogemos lo que acabamos de hablar, Wayne, si vemos lo que era un jugador profesional en la década de los 60, 70, 80 del fútbol americano, son trayectorias, son carreras profesionales mucho más comprimidas, mucho más cortas, porque el contacto era mucho más brutal. 10 años, fíjate, Jack Lambert se retira con 32 años. 32 años ahora es una edad que, si no has tenido lesiones, estás en el perfecto, en un momento óptimo de tu juego, pero en aquella época el desgaste físico era brutal. Juega 10 años. Hay que destacar que no anota un solo touchdown en toda su vida, es decir, no hay ninguna intercepción que le permitiera. Hubo una intercepción donde consiguió, parece que fueron contra los Jets, unas yardas que prácticamente le pusieron en la 10 contraria, pero no llegó a la end zone, y por tanto no ha anotado ninguno. Y es de destacar que en esas 10 temporadas solo se perdió 6 partidos por lesión. Un tipo, lo que hablábamos al principio, él se crió en la granja de su abuelo, aunque su madre tenía una floristería y su padre era fontanero. Él vivió casi toda su infancia en la granja del abuelo, trabajando, cargando paja, heno, trabajando con los animales. Era un tipo físicamente extraordinario. Al margen de su fisonomía, tenía una salud de hierro. Era 6 partidos de los 146 que jugó en toda su carrera. En cuanto a su trayectoria, pues algunos números: 146 partidos, 28 intercepciones, lo que he comentado. Era un jugador que ya no era solo el linebacker que miraba adelante, sino que también en ocasiones, con esa capacidad intuitiva que tenía, sabía leer, escanear la jugada, anticiparla, y, insisto, tuvo 28 intercepciones, por lo tanto, para 243 yardas de retorno, más de 1.500 tackles, 17 fumbles forzados, y luego un número de sacks. Pues, por ejemplo, el número total que viene registrado es de 23,5. Tenemos que tener en cuenta que los sacks oficiales solo se computan de manera oficial desde el año 82. Él jugaba desde el año 74. Por lo tanto, exactamente el número de sacks no lo podemos saber con exactitud. Él tampoco era un hombre que atacara directamente al quarterback cuando estaba en su zona de pocket, pero por una razón muy sencilla, porque justo delante de él había 4 individuos que sí eran los verdaderos comecocos de los sacks. Estamos hablando de Mo Green, estamos hablando de Dwight, estamos hablando de Erning, de Greenwood. Por lo tanto, él tenía, justo con Ham, tenía esa facultad de prever la segunda jugada. Entonces, él, cuando el corredor ya se ponía en marcha y había superado la primera línea defensiva, es cuando Lambert daba ese primer paso definitivo y era capaz de destruir a cualquier corredor. En cuanto a su trayectoria en esos 10 años, pues es absolutamente estelar. Con 22 años, año 74, gana el Super Bowl. Con 23 años gana su segundo Super Bowl y se produce el famoso episodio del 10º Super Bowl cuando lanza al suelo a Cliff Harris después de haber menospreciado al kick Roy Garela, y que a muchos nos enamora para los restos como un tío que defiende a sus compañeros por encima de todo. Como que tú vas a vacilarme al kicker mío y le vas a tocar la cabecita. Estamos hablando que este Cliff Harris es un safety con 27 años de los Dallas Cowboys, es decir, no es un Mindundi, es un peso pesado en los Boys, y este chaval con 23 años recién cumplidos le agarra, le tira al suelo y le pone el dedo en la cara y le dice: no se te ocurra volver a tocar a mi compañero porque te arranco la cabeza. O sea, es una personalidad. Y además no en un partido de barrio, en un Super Bowl que lo está viendo todo Estados Unidos. O sea, es esa actitud frente a lo que dijo Chuck Noll. A mí, ¿qué le parece lo que ha hecho Lambert en el partido? Y dice, bueno, pues ha sido justo, ha evitado una injusticia que estaba diciendo. Sí, era un tío que defendía a su gente, ¿no? Año 76. Fíjate, en el año 76 llega a la conferencia, a las finales de conferencia que pierde contra Oakland. Y es nombrado ese mismo año
jugador defensivo del año. ¿Por qué? También lo hemos contado en otro programa. A pesar de no haber llegado al Super Bowl, con 1-4 en la liga regular, consigue finalmente un 10-4 ganando 9 partidos después de que se hubiera lesionado Terry Bradshaw, Moe Green, Lynn Swann. Él se junta en el vestuario y dice a sus compañeros: esta temporada solo la podemos sacar desde la defensa. Consigue unos números absolutamente brutales, permitiendo apenas 6 touchdowns en playoffs y temporada regular, impidiendo a las carreras, interceptando pase y todo. O sea, lo que habitualmente es un quarterback, Jack Lambert se convirtió en el quarterback de la defensa, en un jugador absolutamente. Es decir, cada partido había una power play, había una jugada fantástica de este auténtico fenómeno desde el punto defensivo. Fue un año absolutamente, insisto, la única vez que ha sido nombrado jugador defensivo del año fue precisamente cuando no llegaron al Super Bowl. En el año 76 alcanzan los playoffs, los divisionales, y luego en el 78-79 vuelve a ganar. Raúl, Sí. déjame detenerme en eso porque es que ese año es increíble. Aparte de lo que has contado de cómo se jugaba en aquellos entonces, dejan a 5 equipos a 0 a partir de que pierden iban 1-4, ¿no? Y pasa esto, se lesiona el quarterback titular, también tenía problemas de espaldas Joe Green, entraba y salía, como has estado diciendo, Swann creo que también has dicho. Exacto. Y los Houston Oilers les plantan 16 puntos de esos 28 que permiten en un partido, que acaba ganando Steelers también. Sí, pero sí. Claro, los demás partidos son 5, dejar el equipo contrario a 0, hoy en día impensable, 2 field goals en 2 partidos más que les anotan y 2 field goals en otro partido. O sea que son 4 field goals lo que les anotan y 16 puntos de los Houston Oilers en un partido que acaban ganando. Es una locura. No, el ejercicio defensivo de aquella temporada no se ha repetido en la historia. O sea, ha habido grandísimas defensas en Chicago, en Oilers, los años de Polamalu. Bueno, la práctica defensiva que lamentablemente en la final de conferencia con Oakland no se pudo repetir, es algo inaudito. Y todo además girando alrededor de un auténtico líder de la defensa como fue Lambert. Y no se volverá a repetir, Raúl. No, es irrepetible. O sea, la defensa legendaria, la unidad legendaria de la historia de la NFL es la cortina de acero y tal y como va la cosa y la evolución del juego y del deporte, no se va a volver a repetir jamás. Además, y con un detalle, la cortina de acero del año 76, es decir, cuando no alcanzaron el título. Los otros años hubo grandísimas defensas complementadas con unos ataques bárbaros, con un pasador brutal como era Bradshaw, con 2 receptores inigualables como eran Swann y Stallworth, pero lo del año 76, además, lo que hablaba antes, ya no era un problema, era una sensación ya que cuando te enfrentabas a los Steelers, después de ese 1-4 y que a partir del 5º partido ganan 9 seguidos con unos resultados absolutamente inconcebibles, es que ya había un temor reverencial. O sea, ya cada vez que se producía un snap con la defensa de Lambert enfrente, la sensación era de inseguridad. Uno ve los partidos, yo he visto partidos de aquella temporada y notas cómo los calls, cómo los motions, cómo las jugadas no salían, pero no salían desde la propia génesis. Había un miedo reverencial a por dónde te salían estos tíos. Porque además ya esa conducta se retroalimentaba. Ya la defensa sabía que podía acabar con cualquier equipo. Entonces, claro, era un chute de confianza absolutamente brutal. Totalmente, pero es que mira los partidos ahora, con las reglas de ahora, cuando dices, están intimidando al QB, está lanzando rápido y no está permitiendo jugar al ataque. Imagínate en aquellos entonces y esta gente, o sea, es que imposible. Condicionaban totalmente al QB y lo mismo el propio John Elway. La frase es que es lapidaria y demoledora, es lo que estaba pasando en aquellos entonces con la cortina de acero. Hay una fotografía extraordinaria de Brian Sipe, el quarterback de los Browns. La fotografía es él de espaldas, con el brazo preparado para lanzar, y en un segundo plano aparece Lambert corriendo como si fuera una manada de bisontes. O sea, eso yo creo que es el paradigma del auténtico terror. Es decir, ese hombre con ese balón y el brazo armado, lo que está pensando en ese momento es decir, o sea, suelta el balón a la grada
tíralo aunque sea a un lado y te penalicen, pero quítate del medio porque este hombre o sea, es como una locomotora en marcha. Y es la imagen propia de lo que es el pánico ante una defensa absolutamente imparable. Fíjate, una defensa que en el año 82, con la llegada de Dungy, estamos hablando ya del último año de Noll, como confiador defensivo, hay un cambio también radical en las defensas y se vuelve a la estructura de 4 linebackers. En ese momento estaban jugando Merriweather por la izquierda, Hink por la derecha y luego es lo que llamaban el outside linebacker, y en medio estaba por la parte interna de la derecha, que era Cole, y luego como ILB, como internal linebacker, Jack Lambert en aquellos años. ¿Qué ocurre? Pues que, como digo, lo que es la vida, el famoso turf, el legendario turf del Three Rivers Stadium, aquella moqueta que tenía el inolvidable estadio de los Steelers, había unas zonas de la moqueta donde se interseccionaban las partes, es decir, eran grandes zonas de turf y en un momento dado, no en el centro del emparrillado, sino en los laterales, pues se unía. Bueno, pues en uno de los partidos, concretamente contra Falcons, aunque ya antes había tenido problemas, se le queda enganchado la zapatilla en esa hendidura del turf a Lambert y tiene una lesión en el dedo, una lesión que en principio pues parecía que era una distensión, una contractura, pero aquello se complica y un dolor insoportable que le impide jugar. Al punto de que, insisto, aunque oficialmente se retira el 11 de julio del 85, esa es la retirada oficial, prácticamente desde el año 84. De hecho, por ejemplo, en su última temporada, año 84, juega como titular 3 partidos. Únicamente, porque le sustituye además en su posición David Little. David Little es un linebacker que su hermano era Larry Little. Los aficionados de los Dolphins le recordarán porque formaba parte del equipo invicto del año 72, era un grandísimo offensive guard. Y este David Little luego falleció en el año 2005 de una manera además trágica. Estaba haciendo pesas en Miami, en su domicilio, y tuvo pues una insuficiencia cardíaca, no sé si por el esfuerzo. Era un tipo bastante aficionado al levantamiento de peso y falleció pues en el año 2005, el linebacker que sustituyó a Lambert cuando este cayó lesionado. Bueno, pues lo que hablaba antes de esos factores de identificación con el club. Lambert, a finales de la temporada 83, él sabe que ya no volverá a jugar al nivel. Y aún así, la familia Rooney le renueva el contrato que tenía y hasta el 85 no se retira. Y Lambert se niega a cobrar los $300,000 que tenía firmada esa temporada porque, bueno, entiende que no es de recibo que sin jugar tenga ese contrato, a pesar de que la familia Rooney le había dicho, oye, tú tienes que cobrar porque lo tienes firmado y esto es una desgracia que te ha pasado. Bueno, pues él se negó bajo ningún concepto a recibir esa cantidad que no se había ganado sobre el terreno de juego. Grandes momentos de Lambert. Voy a dejar al lado ya el episodio del 10º Super Bowl con Cliff Harris, ampliamente conocido, pero sí que voy a comentar 3 momentos, precisamente contra Brian Saib, el quarterback de los Browns, donde también me va a servir para poner de manifiesto los prejuicios que sobre este jugador hubo durante aquellos años y que se han trasladado prácticamente a nuestros días. Como digo, a ver. No. Raúl, un momentito que se te ha cortado la conexión. A ver. Vale. ¿Ahora? Perfecto, sí. Vale, perfecto. Estaba diciendo que como eran en equipos en que jugaban en la misma división, se enfrentaban todos los años 2 veces, Browns con Steelers. Pues bien, en el año 78 tiene el primer episodio contra Brian Saib, el quarterback de Browns. ¿Qué es lo que ocurría? Y él, cuando le preguntaban a Jack Lambert, en ese año 78 sale del pocket Saib, corre con el balón y no se sale del campo, sigue ganando yardas y en un momento dado, lógicamente Lambert le golpea muy duro y lo deja turulado en el suelo. El banquillo de los Browns sale, el banquillo, lo que es la banda, y se lo quiere comer. Y él le pregunta, ¿qué es lo que pasó? Dice, vamos a ver, él llevaba la pelota y está en el terreno de juego, se podía haber salido de los límites y yo no lo hubiera tocado, podía haber hecho un slide.
y no lo hizo. Yo le tengo que golpear y le golpeé. Y dice, sí, y le he dado todo lo fuerte que podía. Porque esa era la actitud. Si un jugador está acarreando el balón en el terreno del juego, tú le tienes que derribar y pegarle todo lo duro que puedas, porque en eso consiste el juego defensivo. Allí no le sancionan, ponen 15 yardas al equipo por excesiva rudeza, pero Pete Rozelle le llama a su despacho y le dice, oye, mira, Jack, es que esto no puede ser, ha sido un golpe. Y le dice lo que os acaba de contar. Yo golpeo a la gente que lleva en el campo, le golpeo a la altura que tengo que golpearle y sin querer hacerle daño, pero con toda mi alma. Esto se repite en el año 81 y en el año 83, y en ambos casos es descalificado. Y entonces cuando ya él salta a Lambert y dice que dice más o menos la traducción textualmente viene a decir, si no llevara el 58 a la espalda, no me habría pasado esto. Es decir, él se queja de que en un momento dado todos esos aspectos metadeportivos, que si era el Drácula, que si era Jack Splat, que si era un lunático, es decir, todos esos elementos que son más allá de su práctica deportiva le influyen negativamente. Entonces, cada vez que pega a un quarterback que no está fuera del campo, que está en las líneas y que está en la yarda llevando balón, él considera y él siempre argumenta que estaba estigmatizado, que ya tenía una cruz y los árbitros cada vez que le veían iban a por él porque tenía una fama, tenía como digo, un estigma de que era un jugador sucio, que era un jugador especialmente violento. Esto no es así. Yo estoy harto de ver partidos, imágenes de Lambert. Era un hombre que pegaba muy duro, era un hombre que no se andaba con tonterías, pero que siempre era con el balón por el medio y cuando uno lo acarreaba. Y si ese balón lo llevaba un running back que pesara 100 kilos, fuerte como podían ser todos los de aquellos años, perfecto. Ahora bien, si como Brian Saib se empeñaba en trasladar la pelota cuando pesabas a lo mejor 85 y te atropellaba una locomotora como Jack Lambert, oye, quiero decir, todo en la vida tiene consecuencias, ¿no? Eso es perfectamente claro. ¿Cómo es? Ya para ir terminando, uno de los aspectos fundamentales y que he intentado subrayar con respecto a Lambert y su proyección como personaje, ya no como jugador, sino como personaje de hacer camisetas, es que otros compañeros suyos, igualmente buenos, igualmente famosos, tuvieron una proyección posterior igual. Pero es que el caso de Jack Lambert es singular, porque una vez que él cerró la taquilla del Three Rivers Stadium, cuando se retiró, cerró también su vida pública. Él no ha salido en focos, no ha hecho entrevistas, no ha ido a actos, no ha ido a los partidos de los Steelers, no ha ido a las cenas de los Steelers, no ha ido a conmemoraciones en Canton. O sea, un tipo que él tenía una casa en la zona de Fox Chapel en Pittsburgh, es un barrio donde viven Blair, donde vive Cower, donde viven muchos jugadores, una zona residencial de alto standing. Pero él prácticamente se pasa la vida en una pequeña cabaña que construyó en Worthington, un pueblecito al norte de Pittsburgh de apenas 700 habitantes, y es donde él es feliz. Él se retira del fútbol profesional, se dedica a entrenar a un equipo de baloncesto donde jugaban sus hijas, se dedica a pescar, se dedica a andar en su Harley Davidson, se dedica a cazar con sus amigos de Mantua que no han cambiado. Él no tiene amigos en la élite ni tiene amigos deportistas. Él tiene los mismos amigos que tenía en Mantua, en Worthington, que van con él a pescar. Y yo tengo fotos que las puedo poner, se las puedo pasar luego a Sergio para que las ponga si quiere en la página, donde él está en su taller con su nevera, sus cervezas, su gorra de tracker, y esa es su vida. Y siendo así, Terry Bradshaw dejó de lanzar balones en el Three Rivers Stadium y al día siguiente estaba en un estudio de la CBS. Hasta hoy. Es un tipo absolutamente conocido en el mundo entero. En cambio, se refugió, es un verdadero ermitaño, una anacoreta, y sin embargo la proyección de Lambert, precisamente por esa personalidad que tiene, es extraordinaria. Es un hombre absolutamente familiar. En el famoso discurso de ingreso en Canton, cuando ya termina su alocución, dice, palabras textuales, mi verdadero salón de la fama está en mi casa, con mi mujer y mis hijas, que estaban en la primera fila. Es decir, un tío que es capaz
como futbolista profesional, de estar en la cúspide, en la gloria, y recordar que su verdadero salón de la fama lo tiene en su casita de Worthington, con su chimenea, sus cervezas, su mujer y sus hijas. Por cierto, a la mujer la conoció en el año 82 en la zona de Oakmont, un barrio de Pittsburgh. Ella era estudiante en la Universidad de Pittsburgh y jugaba al vóley. De hecho, era una gran jugadora de voleibol. Jugó en Clemson, Elizabeth, y tienen 4 hijos, Lauren, Liz, John y Ty, deportistas. Y siempre, insisto, nunca amigo de los acontecimientos, siempre refugiado. Eso sí, cada vez que ha tenido oportunidad de acudir a firmar gorras, a firmar camisetas, a firmar balones para una causa, ya sea de lucha contra el cáncer, de ayuda caritativa, siempre ha estado dispuesto, pero no le veremos en las típicas reuniones en Hainesfield con las viejas glorias, con Green, con Mel Blount, con Donnie Shell, que suelen ir con su gorro blanco y hacerse esas fotos. Él nunca aparece porque es tremendamente celoso de privacidad, y sus compañeros así se lo reconocen. Hay una anécdota muy graciosa, ya para terminar. Decía Rocky Blair que él no es que en la defensa no hacía ni huddle. Él, solo mirando a sus compañeros, sabían exactamente lo que quería. Es decir, un hombre de pocas palabras, pero de una personalidad tan arrebatadora en el campo de juego como fuera de él. Y yo creo que por eso, por esa autenticidad, por esa verdad que tenía, tanto en la cancha como fuera, pues es un hombre idolatrado por quienes amamos este deporte, y muy singularmente por quien amamos a los Steelers. Más no se puede decir de un jugador que, como dijo también en el tantas veces repetido discurso, si yo volviera a nacer, volvería a ser un maldito Steeler. Totalmente. Y al final, ese perfil que tiene bajo de demostrar en el campo, ser una leyenda, pero fuera de él, es un perfil que gusta mucho en Pittsburgh. Sabemos el carácter de la ciudad, de sus gentes, y al final es un poco, pues eso, lo que ha convertido a este chico en un icono y en lo que es hoy en día. Que no tiene el número retirado, pero sí que lo tiene extraoficialmente, ¿no, Raúl? Claro, ya sabes que solo hay 2 camisetas. Bueno, después de la de Franco 3, Stoughton, Harris y Green son las camisetas oficialmente retiradas de los Steelers, pero luego hay una serie de números que no se os ha puesto nadie más. El 58, el 59, el 12 de Terry Bradshaw. Hay muchísimos números que no se gastan en la franquicia porque, igual que no tenemos cheerleader, tampoco tenemos camisetas retiradas como otras franquicias. Es algo absolutamente excepcional, pero sí que hay una cultura en que a nadie se le ocurriría llegar a Hainesfield, o como diablos se llame ahora el estadio, y pedir la camiseta 58 porque puede acabar en el río. Entonces, efectivamente, la camiseta 58 está no oficialmente retirada, pero es uno de los grandes tesoros de la franquicia, y por eso lo llevamos los viejos rockeros del equipo cada vez que salimos por la calle. Un poco más, nos vamos al puente Roberto Clemente a ver lo que queda de tarde, al plano de Duquesne. Sí, yo creo que podemos dar un paseo por ahí, luego ya subir a la zona de las escaleras de enfrente para ver el estadio desde ahí arriba, con una cervecita, una lata, como haría Jack. Incluso a lo mejor podemos tener suerte de encontrar una vuelta con su moto, y quién sabe, todo es posible en esa ciudad. Pues, y ya para cenar nos vamos al Primantis, ¿no? Ah, eso por supuesto. searching for